Hola, hola a todas y a todos, buen día. En esta ocasión les voy a comunicar principalmente los temas que siguen siendo atingentes a nuestra unidad 2, que es purificación y métodos de análisis de proteínas, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar principalmente en un método de separación de proteínas, que es la electroforesis. En el laboratorio anterior, para purificar nuestra proteína alfa-lactalbúmina a partir de nuestra matriz de leche, hicimos un salting out con sulfato de amonio, ¿cierto? Con el cual lográbamos sacar, entre comillas, la mayor cantidad de proteínas que pudieran ser insolubles en agua, dado que el sulfato de amonio, recordemos que generaba una depresión de agua, o sea, se solvata el sulfato de amonio, permitiendo que algunas proteínas, según su solubilidad, comiencen a precipitar. Y dentro del protocolo que nosotros desarrollamos, en teoría, las proteínas que sacamos inicialmente, que precipitamos inicialmente, eran todas las proteínas contaminantes o proteínas extra que nosotros no queríamos para nuestra muestra. Para eso, ¿cierto? Centrifugamos, recuperamos el sobrenadante, después ese sobrenadante lo llevamos a un pH ácido, con el fin de llevar a nuestra proteína alfa-lactalbúmina a su punto isoeléctrico, que sería el siguiente paso dentro de, para de esta forma precipitarla. Una vez que llegamos a este pH cercano a 3, se precipitó nuestra proteína alfa-lactalbúmina, centrifugamos nuevamente, eliminamos sobrenadante, resuspendimos la proteína, ¿cierto? La llevamos a un pH más alcalino para facilitar su solubilidad, cuantificamos y ahí quedamos. ¿Para qué dejamos nosotros guardadas esas muestras? Porque ahora queremos visualizar esta muestra de proteínas que nosotros purificamos, y esta visualización la vamos a hacer a partir de geles de poliacrilamida o electroforesis en geles de poliacrilamida. La electroforesis que nosotros vamos a utilizar es una electroforesis particular dentro de las variedades de electroforesis que podemos destacar. En general, una electroforesis es una técnica que permite separar moléculas por medio de un campo eléctrico. Dado que los seres vivos tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestras células, tenemos muchas moléculas que tienen carga. Esta técnica permite hacer una separación de estas moléculas, por lo tanto es una técnica bastante aplicada al momento de analizar distintos componentes de los seres vivos. En la imagen que se muestra acá al lado derecho, se observa una electroforesis que, dada la matriz, es una matriz de papel, entonces, podemos decir que es una electroforesis en papel, en el cual se sembró una muestra en el centro del papel, y estas muestras fueron conectadas a un campo eléctrico, un cátodo que tiene carga negativa, o sea, las especies con carga positiva van a migrar hacia ese cátodo, un ánodo que tiene carga positiva, por lo tanto, los aniones, las especies que tienen carga negativa, van a migrar hacia este ánodo. Si bien la electroforesis que nosotros vamos a aplicar tiene un fundamento similar al que les estoy mostrando en esta imagen, no es exactamente igual, dado que nosotros no vamos a sembrar una muestra en el centro de la matriz, sino que nosotros vamos a intencionar una carga de nuestra muestra para poder hacer esta electroforesis. Como les mencioné con anterioridad, hay varios tipos de electroforesis, una de ellas es la electroforesis en papel, pero nosotros lo que vamos a trabajar es principalmente la electroforesis en gel, pero las dos principales son la electroforesis en agarosa y la electroforesis en geles de poliacrilamida. Si hacemos comparaciones entre ambas técnicas, la agarosa principalmente es un polisacárido extraído de algas marinas, mientras que la poliacrilamida es un polímero entrelazado de acrilamida, que se genera principalmente en base a síntesis química. La preparación y aplicación de los geles de agarosa en general es en una matriz horizontal, mientras que la preparación y aplicación de los geles de poliacrilamida son en geles verticales. El gel que se produce a partir de la polimerización o de la gelificación, más que polimerización, de la agarosa no es tóxico, mientras que la poliacrilamida, los componentes del gel, de los geles de poliacrilamida, son neurotóxicos. La agarosa se ocupa en su mayoría para separar moléculas grandes, mientras que la poliacrilamida permite la separación de moléculas pequeñas. Los geles de agarosa son comúnmente utilizados para la separación de ácidos nucleicos, como ADN y ARN,
mientras que los geles de poliacrilamida son utilizados comúnmente para la separación de proteínas y también se pueden utilizar para la separación de ácidos nucleicos de pequeño tamaño. En el caso de los geles de agarosa, para poder visualizar finalmente el producto de la electroforesis, se pueden aplicar tinciones desde el inicio de la gelificación, mientras que en los geles de poliacrilamida generalmente la tinción se aplica al finalizar la corrida, ya cuando uno tiene listo todo el experimento. Si nos detenemos un poco a mirar cómo son las condiciones de los geles de agarosa, de esta electroforesis de forma horizontal, podemos analizar exactamente el mismo esquema que analizamos en un principio. Tenemos un extremo que tiene carga negativa, ¿cierto? Que es hacia donde se mueven nuestros cationes, nuestro cátodo. Tenemos nuestro electrodo con carga positiva, que es hacia donde se mueven los aniones, el ánodo. Y además tenemos montado en el centro de este gel, de esta cámara, un gel que sería nuestra matriz, donde se van a depositar las muestras. Los bolsillos para depositar las muestras siempre los vamos a encontrar. Estos geles de agarosa ya se hicieron en el curso anterior de Fundamento de Bioquímica. Y principalmente se van a generar con peineta y hay todo un set de equipamiento que permite la generación de los bolsillos para depositar las muestras, ¿cierto? Y después que estas bandas puedan avanzar. Es importante recordar que, dado que esto es a través de generación de campos eléctricos, es necesario que hayan soluciones amortiguadoras, soluciones buffer que aporten electrolito y que además regulen el pH, mantengan el pH de la corrida, para que las moléculas que se encuentran dentro del sistema no cambien su estado de ionización. En el caso de hacer electroforesis de material genético, tenemos que recordar que el material genético per se tiene carga negativa. Es por eso que la dirección del movimiento de la electroforesis siempre va a ser desde el extremo negativo hasta el extremo positivo, porque intrínsecamente el ADN y el ARN tienen carga negativa. Los geles verticales de poliacrilamida están conformados, como ya lo mencionamos, por una matriz de poliacrilamida, pero es importante destacar que dentro de vamos a tener principalmente dos tipos de geles. Un gel que es denominado concentrador y un gel que es denominado separador. Al igual que en el caso de la electroforesis de manera horizontal, la electroforesis vertical también tiene una dirección de movimiento, y esto es desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, arriba se ubica el cátodo y por abajo se ubica el ánodo. Si hacemos un acercamiento a uno de los bolsillos, aquí está señalándose un bolsillo, o un pocillo, cualquiera el nombre, da igual, de un gel de poliacrilamida, vamos a analizar que esta mezcla de macromoléculas que se puede sembrar en el bolsillo, que en nuestro caso van a ser proteínas, cuando son sometidas a la electroforesis, van a avanzar por este gel. ¿Y cuál es la gracia que tiene la técnica? Es que la gelificación, la polimerización de la poliacrilamida genera distintos tamaños de poro en este gel. Por lo tanto, las moléculas que son más grandes les cuesta más avanzar y van siendo retenidas en la parte superior del gel, mientras que las proteínas que son más pequeñas van avanzando más fácilmente en el gel, llegando de manera más rápida hacia los lugares más abajo de la matriz de poliacrilamida. Los geles de poliacrilamida se forman principalmente a través de un proceso de polimerización que se da entre la acrilamida y la bisacrilamida. La acrilamida se ocupa en una mayor proporción, ya que es la molécula que particularmente genera el polímero. ¿Y cuál es la gracia que tiene la bisacrilamida? Es que genera un puente, genera una unión entre una cadena polimerizada y otra cadena polimerizada. Para que pueda iniciarse la polimerización se necesita un iniciador, que ese iniciador es el persulfato de amonio. Necesita además un catalizador, que acelera la velocidad de la reacción, es decir, que hace que la gelificación sea más rápida, que en nuestro caso es el TEMEL, persulfato de amonio, el iniciador, que dona radicales libres para que se pueda dar inicio
a esta polimerización. Y si pueden observar, aquí tenemos un polímero de la acrilamida, por acá tenemos otro polímero de la acrilamida, por acá tenemos otro polímero de la acrilamida, y si pueden observar, aquí en medio se genera un puente, se genera una unión entre las fibras polimerizadas de acrilamida, y esto se produce gracias a la bisacrilamida. Entonces, si nosotros miramos fijamente, podemos apreciar que entre los puentes que se forman gracias a la bisacrilamida, se forman especies de poros, por los cuales van a ir avanzando nuestras proteínas. Es importante destacar que el tamaño del poro que se genera es dependiente de la concentración a la que se prepara este gel. En general, mientras mayor es el porcentaje de acrilamida, como se lo mencioné con anterioridad, nos va a permitir separar en distintos rangos de tamaño las proteínas. Una mezcla de 15% acrilamida bisacrilamida nos va a permitir separar proteínas de 15 a 45 kilodaltons, mientras que una mezcla de un 5% de acrilamida bisacrilamida nos va a permitir separar proteínas de entre 60 y 212 kilodaltons. Si nosotros miramos en la imagen acá al costado derecho, una mezcla al 3%, si vemos el avance electroforético al final, todas las proteínas avanzan, dado que el tamaño del poro que se generó es un tamaño poro demasiado grande. Por lo tanto, las proteínas avanzaron y no se lograron quedar retenidas, dada la baja concentración que tenemos del polímero formado. A medida que vamos aumentando la concentración del polímero, la concentración del gel, si ustedes pueden observar, se van desarrollando más bandas y se van separando estas tres bandas que veíamos por acá. Ahora la vemos en 1, 2, 3, además de otras bandas pequeñitas que son casi imperceptibles que se ven por ahí. Pero si ya pasamos un 9%, si se pueden fijar, van apareciendo cada vez más y más bandas, producto de que el tamaño del poro se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, las proteínas que son más grandotas se nos quedan bien arriba y las proteínas que son bien pequeñitas se quedan más abajo. Y de observar simplemente tres bandas en la parte más baja del gel, con un gel al 3%, cuando ya estamos con un gel al 12%, ya podemos observar una mayor separación entre las proteínas que están presentes en esta mezcla. Como les mencioné en un principio, cuando les presenté una imagen de lo que era la arquitectura del equipamiento y que se utiliza para un gel de poliacrilamida, les mencioné que estos geles constan de un gel que es denominado apilador o gel concentrador y un gel que es denominado separador. Ambos geles tienen distintos pHs y ambos geles tienen distintas concentraciones de acrilamida bisacrilamida. En sí, el gel concentrador tiene una concentración más baja de acrilamida y bisacrilamida. ¿Y por qué se denomina gel concentrador? Porque se espera que las proteínas se apilen. De hecho, aquí está mostrado en la imagen. Se siembra la muestra en el bolsillo, comienza la electroforesis, ¿cierto? La migración hacia abajo, hacia el polo positivo, desde el polo negativo. Y en el gel concentrador lo que se espera es que todas las proteínas se apilen antes de entrar a nuestro gel separador. El gel separador tiene una mayor concentración y es lo que va a dar la especificidad finalmente de cuánto es lo que vamos a separar nuestras proteínas. Entonces, básicamente, lo que uno se tiene que fijar bien es a qué concentración se prepara nuestro gel separador. Que tengan distintos pH, yo les invito a que traten de buscar cuál es el fundamento dentro de esto. Está relacionado principalmente a los componentes del buffer de corrida, que contienen al aminoácido glicina, y ahí los cambios de pH provocan cambio en el estado de ionización de esta molécula, lo que disminuye coeficientes de roce. Ahí hay harto fundamento interesante que ustedes pueden buscar, además, si es que les sirve para la discusión de su informe. De los tipos de electroforesis en geles de poliacrilamida, que se puede abreviar como PAGE, poliacrilamid gel electroforesis, se pueden destacar principalmente dos. Hay más, obviamente,
pero a mí me interesa que ustedes puedan conocer la electroforesis que se realizan en condiciones nativas. En condiciones nativas, las proteínas migran según su tamaño y según su carga. Esa es como una de las principales características. Como es en condiciones nativas, la estructura tridimensional de las proteínas no se ve alterada y la carga, por ende, tampoco se ve alterada. O sea, se busca principalmente que la proteína, como se purificó, sea corrida. Pero los geles que comúnmente se trabajan en laboratorio son los geles de poliacrilamida en condiciones desnaturantes, que son denominados SDS-PAGE. En el caso de los geles de poliacrilamida en condiciones desnaturantes, las proteínas migran únicamente por su tamaño, dado que se le confiere una carga neta negativa a todas las proteínas que forman parte de la muestra. Las muestras son tratadas con detergentes, son tratadas con agentes reductores y con altas temperaturas, lo que favorece la desnaturalización de las proteínas. O sea, se hace que las proteínas pierdan su estructura tridimensional, llevándolas a una estructura primaria, particularmente. El detergente que se utiliza para este tipo de electroforesis es el dodesil sulfato de sodio, que es el SDS, y que le da el nombre a la SDS-PAGE. Como agente reductor se utiliza betamercaptetanol o ditiotraitol. Y aquí vamos a ver cuáles son el funcionamiento que tiene cada una de estas moléculas. El dodesil sulfato de sodio, este detergente, es un detergente aniónico, o sea, es un detergente que tiene carga negativa. Como buen detergente tiene una cabeza que es muy polar, que en este caso es un grupo sulfato, y tiene además una cola, llamémoslo así, de hidrocarburo. Entonces, si tenemos una proteína que a cierto pH va a tener cargas positivas y cargas negativas, lo que va a hacer el SDS es pegarse a estas proteínas y se pega de una manera estequiométrica, está descrito y espero que lo puedan encontrar también. Pero lo importante es que la unión del SDS a la estructura de las proteínas, dado que es un detergente aniónico, un detergente que tiene carga negativa, permite que homogéneamente todas las proteínas adquieran carga negativa. Lo que en el caso de una muestra de ADN era intrínseco, porque el ADN posee carga negativa, el ARN posee carga negativa, a las proteínas les tenemos que dar esta carga negativa y ahí se la damos con el SDS. Además de favorecer la denaturación con detergentes y conferir carga negativa a la estructura de las proteínas, los agentes reductores son principalmente moléculas que van a permitir disociar puentes disulfuro. Esta interacción covalente que mantiene unidas las proteínas ya sea de manera intramolecular o de manera intermolecular. Ejemplo, los anticuerpos son proteínas con estructura cuaternaria que están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas que se denominan pesadas, que son grandecitas, y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas se encuentran unidas por puentes disulfuro, cadena ligera, cadena pesada. Y las cadenas pesadas entre ellas también se encuentran unidas a través de puentes disulfuro. Entonces, si yo trato esta proteína solamente con SDS, no voy a poder separar las cadenas pesadas de las cadenas ligeras. Entonces, en general, para favorecer y acelerar el proceso de denaturación, se trata con estos agentes como el betamercaptetanol, que permiten separar los puentes disulfuro que se pueden generar ya sea dentro de una misma cadena o entre cadenas distintas de una proteína, lo que finalmente ayuda y favorece la unión del SDS a la estructura de nuestras proteínas para conferirles esta carga neta negativa para que su avance sea más fácil hacia el polo positivo de nuestra electroforesis. Una de las aplicaciones que se puede dar para este tipo de electroforesis es la determinación del peso molecular de una proteína en cuestión. Entonces, cuando yo hago una extracción, como fue lo que hicimos, una extracción y purificación de proteínas que hicimos en el laboratorio anterior, para poder corroborar si es que es o no es nuestra proteína, o sea, uno de las primeras aproximaciones para saber si es o no es nuestra proteína,
es hacer una electroforesis y comprobar el tamaño molecular de la molécula que nosotros estamos purificando. Para esto, siempre en una corrida de electroforesis, uno dispone un estándar de peso molecular de tamaño conocido. Entonces, el estándar que se está mostrando por acá nos dice miosina, que pesa 200.000, beta-galactosidasa, que pesa 116.250, y si se dan cuenta, las proteínas más grandes o de mayor peso nos quedan arriba y las de menor peso nos van quedando hacia abajo. Gracias a la distancia que avanzan estas proteínas y el tamaño molecular que estas tienen, se pueden construir curvas de calibración en la que se grafica el logaritmo de la masa, porque la corrida en sí tiene una tendencia hiperbólica, tiene esta tendencia, si nosotros lo analizamos en una gráfica, si es que nosotros pusiéramos simplemente la masa relativa versus la migración, tendríamos una hipérbola negativa. Para convertir esta hipérbola en una línea recta, se aplica el logaritmo de la masa relativa o del logaritmo de la masa molecular para poder obtener esto como una referencia lineal, obtener una ecuación de la recta, y a través de esta ecuación de la recta nosotros podemos determinar finalmente cuál es el peso molecular que tiene nuestra proteína en cuestión. Muchas veces, además, aquí podríamos dibujar un tercer bolsillo. Si uno tiene a la proteína que uno anda buscando, uno tiene la proteína purificada, supongamos que aquí tenemos una proteína desconocida y nos aparecen mezclas de proteínas, nos aparece una banda por ahí, nos aparece otra banda por ahí, nos aparece otra banda por ahí abajo y tenemos esa banda de ahí. Si uno siembra en un tercer bolsillo a la proteína purificada, a la proteína que compramos, no sé, algún distribuidor, para poderla hacer de un punto de vista de comparación, y nosotros corremos nuestra electroforesis y nuestra proteína estándar queda por acá, nosotros probablemente podemos decir que esa banda de nuestra muestra, recuerden que aquí estaba nuestra muestra, podríamos decir que probablemente esa banda corresponde a la proteína que nosotros andamos buscando. Entonces, si uno tiene solamente el estándar de tamaño molecular y uno corre su muestra de proteínas, perfecto, se puede determinar la masa molecular de cada una de las bandas que nosotros tenemos acá, que nos va a reflejar una proteína finalmente. Y si además tenemos un estándar, nosotros podemos hacer la comparación y decir, ah, claro, si el estándar quedó por acá, probablemente esa banda es la proteína que yo ando buscando, y estas otras bandas corresponden a proteínas que me quedaron contaminando mi muestra. Además de determinar el peso molecular con la electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones denaturantes, también se puede analizar el grado de pureza de una proteína. Porque claro, si vimos por acá y nuestra muestra tiene 4 bandas, realmente todavía me falta por purificar la proteína que yo ando buscando. Mientras menos bandas aparezcan, quiere decir finalmente que tenemos un mayor grado de purificación de una proteína. Ahora, si el tamaño molecular se relaciona, si comparamos con un estándar de la proteína purificada de venta comercial, nosotros igual podemos decir, y decirlo de una forma bien aproximada, de que es la proteína que andábamos buscando. Siempre se pueden hacer más estudios y sobre todo tratamientos posteriores con cromatografías o cromatografías de afinidad nos pueden hacer dilucidar si es que estas proteínas son o no son, o a través de ensayos biológicos. Entonces el grado de pureza que se puede analizar con una electroforesis me pueden hacer discernir si mi proteína todavía está muy contaminada con otras proteínas. Se pueden seguir aplicando métodos de purificación, ya sea métodos cromatográficos, como cromatografía de exclusión molecular, u otros tipos de métodos que puedan ser relevantes para obtener finalmente la proteína que uno quiere. A través de métodos densitométricos, computacionales principalmente, también se puede verificar la concentración de las proteínas a través de comparación de patrones, que no es lo más utilizado, pero se puede hacer. Por eso en general uno hace previamente una cuantificación por alguno de los métodos, como el método de Biuret o el método de Bradford,
y posteriormente se aplica o uno agrega una cierta cantidad de proteína conocida. Se pueden detectar experimentos de proteólisis, dado que las proteínas al proteolizarse se rompen, se cortan. También se puede analizar o identificar proteínas inmunoprecipitadas y también se puede aplicar esta técnica para separación de proteínas marcadas con isótopos radiactivos, entre otras. Yo les muestro algunas de las aplicaciones que podemos apreciar para la electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones de natural. En el laboratorio en particular, nosotros vamos a visualizar la proteína alfa-lactoalbúmina utilizando geles de poliacrilamida. Y para esto tenemos que seguir un procedimiento que es largo, así que es importante que tengamos claras las cosas que se tienen que realizar previo a que ya dejemos las muestras corriendo en el gel. Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar el sistema de electroforesis y adicionar el buffer de corrida. El buffer de corrida es un buffer trisglicina SDS, es como el buffer que comúnmente se utiliza. Este buffer triglicina SDS contiene los componentes necesarios para mantener regulado el pH y también los electrolitos, que en este caso el aminoácido glicina, electrolito necesario para poder hacer el avance. Entonces dentro de los geles están preparados, así que hay que montarlos en las cámaras de electroforesis y probablemente se lo vamos a hacer nosotros mientras ustedes hacen la preparación de su muestra. Para preparar sus muestras, ustedes deben considerar que deben agregar de 1 a 50 microgramos de proteína por pocillo. Si agregan más, probablemente va a haber una saturación, puede que las proteínas no avancen correctamente. Si agregamos menos, probablemente no vamos a ver nada. Entonces, igual es un margen bastante amplio de 1 a 50 microgramos de proteína por pocillo. Esta cantidad de proteína la tenemos que agregar en un volumen máximo de 50 microlitros. O sea, también tenemos que considerar cuál es la capacidad que tiene el bolsillo para poder nosotros disponer la muestra en él. Si yo quiero agregar 50 microgramos en 50 microlitros, 50 microgramos, 50 microlitros, 50 dividido 50, la concentración que debería tener de proteína en el tubo es de 1 microgramo por microlitro, que es lo mismo que decir 1 miligramo por ml. Entonces, las cuantificaciones que ustedes obtuvieron, las obtuvieron del orden del miligramo ml. Idealmente en su muestra, ustedes deberían tener ajustado a 1 miligramo por ml. Si no lo tienen ajustado a 1 miligramo por ml, y supongamos a ustedes les dio que en su purificación sacaron 23 miligramos por ml de proteína, debemos tener la consideración que esos 23 miligramos ml es lo mismo que decir 23 microgramos por microlitro. Entonces, si agrego 1 microlitro, ya voy a estar agregando 23 microgramos de la proteína. Al final, esto nos establece una regla de 3. 23 microgramos en 1 microlitro. No puedo sembrar más de 1 microlitro, o sea, más de 1 o 2 microlitros, porque ya voy a estar llegando al límite. Si siembro 2 microlitros de mi muestra, voy a estar adicionando 46 microgramos de proteína, y dijimos que el pocillo nos soporta hasta 50 microgramos para que haya una correcta visualización al final. Para muestras de este tipo, que son muestras muy concentradas, obviamente tenemos que hacer diluciones que permitan ajustar idealmente a concentraciones de 1 miligramo ml o 1 microgramo ml, y al final si yo agrego 10 microlitros, estoy agregando 10 microgramos. Si agrego 25 microlitros, voy a estar agregando 25 microgramos. ¿Cómo podemos hacer a partir de la concentración que determinamos en el laboratorio anterior de la proteína purificada con nuestro famoso volumen inicial por concentración inicial igual volumen final por concentración final, donde la concentración final que nosotros vamos a querer de nuestra proteína es una concentración de 1 miligramo ml, el volumen final
se podrían preparar fácilmente 100 microlitros de la proteína y ahí después sacamos lo que tengamos que sacar. La concentración inicial es la que ustedes determinaron y cuánto es el volumen que vamos a sacar es nuestra incógnita finalmente. Entonces es importante que vamos con la cuantificación clara para este laboratorio. La preparación de las muestras tiene que ser un proceso que no deberíamos demorarnos mucho. En la preparación de las muestras nosotros vamos a utilizar un buffer de carga que contiene los elementos necesarios para favorecer la denaturación de la proteína, para asignar un frente de migración a nuestras proteínas. Y el buffer de carga tiene que mezclarse con un agente denaturante que es el beta-mercaptetanol. Ahí van a olerlo, tiene un olor adiante, es el beta-mercaptetanol. Y para preparar el buffer de carga denaturante ustedes van a mezclar 950 microlitros del buffer de carga que ya fue preparado por las chicas del laboratorio. El buffer de carga contiene un buffer, tris, contiene glicerol al 10%, que da una mayor densidad a la muestra, contiene SDS, o sea, le agregamos un agente denaturante, un detergente, contiene azul de bromofenol, que permite darnos el frente de migración, y además se le agregan 50 microlitros de beta-mercaptetanol, lo que favorece, ¿cierto?, la denaturación principalmente de los puentes disulfuro que se puedan encontrar entre distintas proteínas. El buffer de carga lo vamos a mezclar con nuestras muestras extraídas y un grupo también va a ser un estándar de peso molecular. Solamente necesitamos un estándar de peso molecular. Y si tenemos un estándar de la proteína purificada, mejor aún, porque así podemos hacer la comparación si es que encontramos o no encontramos la proteína que andábamos buscando. Estándar de proteína purificada. Obviamente no hay que mezclar todo. Las muestras de extracción se mezclan con el buffer de carga en un tubo, el estándar de peso molecular en otro tubo, el estándar de proteína, si es que lo hay, en otro tubo. ¿Cuánto se tiene que mezclar? Una relación 1:1. Entonces ahí viene ya nuestra limitante. Si nosotros podemos agregar por bolsillo máximo 50 microlitros, de buffer de carga ya tengo que agregar 25 microlitros y de nuestra muestra de extracción también tenemos que agregar 25 microlitros para hacer una relación 1:1. Por lo tanto, ya se nos disminuyó la cantidad de muestra que podemos agregar a 25 microlitros. Que si está a una concentración de 1 microgramo por microlitro, 25 microlitros de nuestra muestra de extracción va a permitir agregar 25 microgramos, lo que vamos a visualizar correctamente, dado que con 50 microgramos saturamos, con 1 microgramo es muy poco, 25 microgramos sería como en el medio. Por eso una buena forma de ajustar es a 1 microgramo por microlitro. Se puede preparar una dilución en un tubo aparte o se puede hacer la dilución en el mismo tubo de la muestra. Ahí depende mucho cuál es la concentración inicial que ustedes obtuvieron o cuál es la concentración de proteínas que obtuvieron a partir de su extracción. Una vez que mezclamos las muestras de extracción con el estándar, la muestra de extracción con el buffer de carga, nuestras muestras las vamos a calentar a 95 grados Celsius por 10 minutos. O sea, vamos a aplicar calor para favorecer la denaturación y de este modo la acción del detergente, del SDS y la acción del beta-mercaptetanol, nuestro agente reductor de puentes disulfuro, es más eficiente. Además, a altas temperaturas las proteínas van a extenderse más fácilmente, se pierden las interacciones electrostáticas, se pierden las interacciones de tipo puente de hidrógeno, todas las interacciones débiles se pierden, dado que es una temperatura de ebullición, una temperatura bastante alta. Una vez que calentamos las muestras, cargamos nuestras muestras, cargamos un estándar por gel. Con un estándar por gel basta. Cerramos nuestro sistema, aplicamos 200 volts por 40 minutos y finalmente hay que teñir y desteñir nuestro gel para poder visualizar las bandas de las proteínas.
La solución de tinción contiene azul de Kumasi R 250, distinto del azul de Kumasi G 250 que analizábamos en el método de Bradford. Contiene además metanol, contiene además ácido acético glacial, y la solución de decoloración o la solución que nos va a quitar la tinción contiene solamente metanol y ácido acético. Espero que vayan mañana con todos los antecedentes leídos para que tengan y para que vayan ya claras y claros con la preparación que tenemos que hacer. Recuerden que hay que primero conocer cuál es la concentración de nuestra muestra para saber cuánto tenemos que cargar finalmente en los pocillos. Eso sería todo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Adiós, adiós.